Amén. Aleluya. Señor Então Jesús. vamos para Entonces a palavra do vamos Senhor. para Como una diz o palabra más título del aqui, Señor. né? Não Hoy el título está aquí, ¿no? título. Esperen, ¿dónde está el título? Não confie na carne, mas crê na No palavra confíe do en la Senhor. carne, más Glória a Jesus. cree en la palabra de Dios. Essa conferência está Señor Jesús, qué demais. alegría. Esta Superou conferencia todas está as buenísima. expectativas. Superó todas Graças ao las Senhor. expectativas. Bueno, já Gracias al vimos Señor. na mensagem 1. Bueno, Tem ya vimos en el algo mensaje errado, né? 1 que hay algo O pastor mal Breno e o con irmão, Roberto Graner esqueci o nome. y el hermano que me olvidé su nombre, Poxa, grandão Pablo daquele irmão Braga. esquecer, difícil. Mensagem 2, encontrei o El Deus mensaje 2, verdadeiro. encontré el Dios verdadero. Rafa Costa. Mensagem 3, o início da Mensaje jornada, 3, que el, foi de hoje de el manhã, inicio de la com jornada, que Billy fue hoy a la mañana, e o que fue con Billy Gabriel Sá, de Brasília. y Amém? con Gabriel Sá, E agora de mensagem Brasilia. 4, não Y confie na ahora el mensaje carne, mas 4, crê na no palavra de confíes Deus. en la carne, cree en la palabra de Dios. E eu vou compartilhar essa Y mensagem, yo voy a compartilhar compartir essa este mensagem mensaje, junto voy com a outro partir este André, mensaje meu xará, junto con otro André, André con Oliveira. Amém? mi Então, tocayo, André Olivera. começar. Entonces, Ó vamos a Senhor comenzar. Jesus, Oh Señor Jesús, primeiramente, né? primeramente, A caminhada de Abraão, ver chegamos la nesse camina, momento, ver né? Senhor o abençoou bastante, porque ele cria na palavra do Senhor. el recorrido de Abraham. Él fue Ele creu bendecido porque él creyó en la palabra. em Deus. Y la palabra dice que él creyó en Dios Imputado como justiça. Senhor y Jesus, eso le fue tomado por justicia. na palavra. Entonces, ¿cómo es A importante palavra que dita creamos en la palabra? Creer en la palabra dicha por el Señor. e essa Entonces, fé de Abraão, Deus fez uma promessa para esta fe de ele. Abraham, Quando Deus fez a promessa, ele Dios fue creu. una promesa para él. Então aí, Senhor, Le hizo una promesa y cuando capítulo se 12, le fue hecha esta promesa, él creyó. vou ser breve, aqui Y en el diz, capítulo 12 de Génesis dice, ora, disse o voy a Senhor ser a breve, Abraão, dice, sai da dice tua así. terra, da tua parentela e da casa de teu Pero pai, Jehová había dicho a a Abraham, terra vete de tu tierra y de tu parentela que y te de la casa de farei tu grande padre nação, a la tierra que te e te mostraré, abençoarei, y haré de e te ti una bendecerei, nación e grande y te serei bendeciré uma bênção. y engrandeceré tu nombre Abençoarei y aos que te serás abençoarem, e bendición. amaldiçoarei os que te Bendeciré a los que te amaldiçoarem. bendicen Em ti serão y a los que benditas te maldicen todas as maldeciré famílias da y terra. y serán Essa é uma benditas en ti promessa. todas las familias de la Ó Senhor tierra. Jesus, Miren aí esta promesa. no versículo Ahí, 7, en el versículo apareceu o 7, Senhor a Abraão, dice así, ele y disse, apareció darei a tua Jehová a descendência Abraham y esta le terra. dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O Senhor estava se Y referindo, primeiro entonces el Señor estaba versículo, refiriéndose, versículo pero hay otro versículo en el capítulo toda 13, essa terra que vês, versículo 15, eu te darei a ti porque e a toda tua la tierra que ves descendência. la daré a ti Então o y a tu Senhor descendencia prometeu para a siempre. Abraão, né, Entonces, que ele el Señor le seria prometió a Abraham uma bênção que para él toda a sería família. una E bendición para toda la familia essa promessa também y que esta bendición alcança también, a sua descendência. E que toda esta vez que bendición también fala de alcanzaría a descendência, su fala descendencia. Y toda vez que dice descendencia es né, en descendência. singular, Graças ao Senhor. descendencia. E Gracias al Señor. isso daí, irmãos, Y essa esto de promessa aquí, que hermanos, Deus fez a Abraão, era esta uma promesa que Dios le hizo a Abraham Por era una exemplo, eu promesa. chego para você e digo assim, Por ejemplo, yo olha, llego hasta ti y te digo, daqui mira, ano eu vou te de dar um aquí a un relógio año bonito, yo te voy a dar un reloj tá bom? bien bonito. Você crê na minha ¿Está bien? palavra? ¿Tú crees en mi palabra? E você vai falar assim, quem é você, Tú rapaz? vas a ver y vas a decir, ah, ¿quién eres tú? No te conozco. É assim mais ou menos, ¿No? mas Abraão, Es más o menos esto. ele já Pero tinha uma Abraham, certa história com Deus. él ya tenía una cierta historia con Dios. Aquele Él único na entonces, terra que él fue el único en la tierra Deus. que buscaba a Dios. Encontrou esse Deus que ele Y buscava. un día él encontró este Dios Imagine que él a alegria buscaba. dele.
Entonces, imagínense su alegría. né? Era todo lo que él quería. E ali, Él e por incrível que dejó todo ele y por increíble que parezca, o él Deus experimentó que é todo poderoso e também el Dios que es Deus todopoderoso que é tudo y también suficiente. Ele experimentou isso el já. Dios que es todo Mas o suficiente. Senhor quer Él passo a experimentó esto passo ya, aumentar pero el a Señor quiere sua paso a fé. paso E hoje também o aumentar Senhor el quer nivel de tu aumentar fe. o nível Y hoy da nossa también fé. el Señor quiere aumentar el nivel de nuestra fe. Coisas da nossa Entonces nossa surgen caminhada, cosas isso en para nuestra, provar en o nuestro valor da nossa fé. recorrer Como diz para em probar el 1 valor de Pedro, nuestra né? fe. Diz assim Como dice en Primera de que Pedro, bem-aventurado que passeis por dice, várias "Bienaventur- provações, né? bienaventurados los que pasan por Acristando, dificultades, né? Para que aumentasse o valor da vossa fé. Amém, irmãos? para que aumente el valor de vuestra Aumentar o fe." valor da nossa fé. Então aqui em Amén, hermanos. El Señor quiere aumentar el valor de nuestra fe. 16, Entonces aquí en el capítulo então você vê 16, que Deus tinha dito para entonces ele, tú ves você vai ter uma descendência, que Dios le había dicho a él, vai ter uma descendência. tú vas a tener una Não, descendencia, Senhor, não tú tem. vas a tener una descendencia. Você sabe que a Sara Pero, é estéril, y él dijo, pero Señor, yo no tengo hijos. Y tú sabes que Sara es estéril. né? Então Sara no tiene condición de tener hijos. tomar o meu servo de casa, criado em casa, ¿Qué tal o Eliezer, tomar tá mis... nascendo, ele praticamente, eu trato ele como meu filho. Ele pode ser ¿Qué tal tomar a Eliezer, mi hijo, como mi hijo? Total, lo trato como mi hijo. Él puede ser mi heredero. El Señor dijo, no, que é. tiene que ser salido de ti, Aí então, que Él es tu hijo. você sabe da história, capítulo 16, Ahí podem ler lá. tú sabes de la historia, Sara, capítulo então, 16. teve Puedes leer ahí sugestão, que Sara né, tuvo esa sugerencia, por le dio esta sugerencia a Abraham que filho de nascer, tomar a Agar como esposa. seria o filho Y el hijo que naciera que queria. Então, de Agar y él sería su hijo. ainda ajudar a Deus, apesar de Entonces, él quería aún ayudar a Dios, todo a pesar de que Dios le había mostrado que él era todopoderoso, todo suficiente. dar uma Y él aún, empurrãozinha para Deus, né? aún le quería dar un empujoncito. Hermanos, Do outro mundo. Nós mesmos, nossa esto no es nada, no es una historia de otro mundo. Nosotros en nuestra experiencia vemos que Dios promete y nosotros queremos ayudarlo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios demora mucho. Vamos a darle una mano, ¿no? ele aceitou Fue lo que sucedió. a sugestão Entonces él aceptó de Sara, la sugerencia de Sara com Agar, e nasceu y cohabitó con Agar Ismael. y nació Ismael. Nasceu Ismael, ele ¿Cuándo nació Ismael? 36 anos. Él ya tenía 86 años. Fez isso. Aquí en el versículo 16, Ismael. E aí, irmão, que cuando Agar le dio a luz Ismael, ahí en el capítulo 17, la Biblia hace que ele tinha, a idade énfasis en decir la edad que él tenía. de 100, Era Abraham de edad 99 anos. de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Deixou de aparecer o sea, Dios dejó de aparecerle a él anos. desde que él tuvo 86 años. Solo le apareció Anos de idade. cuando él tuvo 99 años de edad, justamente Capacidade porque él hizo con su capacidad propia, da carne, con su carne, con el esfuerzo de la carne, querendo aunque sea una buena sugerencia, queriendo ayudar a Dios. Hermanos, Dios no necesita de su ayuda. da nossa Dios no vida. necesita de ninguna ayuda, de nuestra ayuda. Aprendemos. Sempre queremos dar um Esto es una gran lección que nosotros hemos aprendido. Siempre queremos ayudar un poquito. dinheiro que vai dar certo. Aquella formita argentina que va a funcionar. No hay forma, hermanos. No Senhor, ele Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Él es todopoderoso. Él es todo suficiente. falou para ele: Era eso lo que el Señor le dijo. Eu, Jehová, Deus, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Quer dizer que, irmãos, toda Esto vez quiere decir que, hermanos, da que presença todas las veces que salimos de la presencia del Señor, nuestra carne sale com y queremos nossa actuar capacidade natural. a través de nuestra capacidad Na natural. presença do Senhor, Pero en podemos cuanto estar estamos en la sossegados. presencia del Señor, podemos Senhor estar Jesus, tranquilos. Amén. Señor Jesús, ah, isso mostra que nesse esto momento, muestra, hermanos, né, que en Abraão este momento pouquinho, Abraham não é creció un verdade? poco más en Então fe. ele, ¿No es verdad? o Senhor então Entonces apareceu para ele e disse alguma entonces coisa. el Señor le dijo Farei, algo y le dijo diz algo. assim: Eu sou Deus Todo-Poderoso, Yo anda na soy minha el Dios frente Todopoderoso. e ser perfeito. Anda delante de mí Amém? y sé Então, perfecto. o que temos Amén. que fazer é andar na presença de Deus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es andar en su presencia. Nós não somos Tú perfeitos, quieres ser mas perfectos. devemos andar Nosotros no somos perfectos. para ser perfeitos. Nosotros necesitamos andar en su presencia para ser Deus perfectos. Todo-Poderoso, Nosotros Ele é necesitamos Shaddai, creer que Él es el Dios Todopoderoso, el Shaddai, suficiente. que significa todo suficiente. Sem falta, Ele sabe de tudo. Él, él no tiene fallas, Él sabe de todo. Pensamento, o que está pensando, Él ya sabe tus pensamientos, lo que tú estás pensando, todo. precisa tentar. Entonces tú no necesitas Ele é intentar ayudarlo, Shaddai. Ele é porque Él es el Shaddai. Então, Él es todo novamente, suficiente. o Senhor no capítulo Entonces ahí nuevamente en el capítulo 17 le dice, a terra das tuas peregrinações, toda a y terra pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. né? E aí, versículo 16, volta a Y el versículo 16 dice, Abraão, abençoá-la-ei, isso está la falando bendeciré. porque Deus Aquí el Señor está hablando de Sara, da idade da Sara, porque Dios, a pesar de la edad de Sara, condição da a pesar de la condición de Sara, Deus que era estéril, deu ter filho. Dios le prometió tener un hijo. Oh Señor Abraão Jesús. já com 100 anos Y ahí, Abraham, con 100 años de edad, de no había más condiciones e a- de que él tenga hijos. quando ele tinha 86 anos, Y si cuando él tenía 86 años, então muito menos Sara ya era, Sarai ya era estéril, ó, daqui entonces mucho menos ahora. você vai ter filho. Eu El Señor le dijo a Sarai, de aquí a un año vas a tener hijos. ele será Isaac. Yo te diré una cosa, su nombre ya fue escogido, su nombre será Isaac. Esse Deus Entonces dice que tanto Abraham se rió, este Dios está loco, da como Sarai también, atrás de su tienda se reía. Y el Señor le dijo a Sarai, no rías, de aquí a un año tú tendrás un hijo. feito. Aleluia. Dicho y hecho, aleluya. E estéril gerou Viejo y estéril engendró un hijo. não é? ¿Es un milagro o no es? Isso mostra ou não, Esto muestra, que ele é El Shaddai. esto muestra que Él es el Shaddai, el todo suficiente. Possível. Para Él nada es imposible. Isaac ele é uma Pero figura cuanto a Isaac, de descendente verdadeiro tenemos la figura de un descendiente verdadero de Cristo. que é Cristo. Vamos Aquel hijo verdadero de Abraham que es Cristo. Vamos a Gálatas, capítulo 3. lá, Gálatas. Vamos. Gálatas, 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 né? capítulo 3, É o versículo versículo capítulo 14 disse que para que a Capítulo bênção de ca- Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El Señor nos hizo una promesa y esa promesa se Ele é o descendente. concretizó. Olha aqui no versículo 16. Él es el descendiente. Miren aquí en el versículo 16. Ahora bien, Ao ser a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. aleluia.
¿Quién es esta simiente? Cristo. descendente como se Aquí no dice a tus descendientes. No, teu descendente no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. concretização dessa promessa. Entonces, Cristo es la concretización de esta promesa. Antes era una palabra. Agora, Dios dijo, yo te prometo. a realidade Ahora, dessa Cristo es la realidad de esta promesa. não ficou no ar. La promesa no se quedó en el aire. Isso é real. Esta promesa existe realmente, es real. Es Cristo. Aleluia. Aleluya. Irmãos, ele Y este Cristo, hermanos, claro, vamos continuar. vamos a continuar aquí. Aqui dice versículo Aquí dice, 18. Porque versículo se 18. vem de lei, já não Pero si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. irmãos, a promessa de Deus Primero, hermanos, la promesa creu de Dios de Deus. Essa a Abraham. Y Abraham creyó en esta palabra. Esta fe que Abraham tuvo da lei. es antes de la ley. Gálatas Amén. está falando daqueles que Y en Gálatas Pablo prática habla circuncisão, também a prática a aquellos que quieren volver a la práctica de la circuncisión y a la práctica de Moisés. Entonces la fe na palavra de Deus de creer en la palabra de Dios, veio en la persona de Abraham, vino antes, da lei. vino antes de la ley. E depois, ainda Y después, lá para Gênesis 17, esqueci de falar uma coisa. volviendo a Génesis 17, yo me olvidé de decir algo. Gênesis 17, Génesis 17, aquí você sabe que assim que gerou Ismael, sabemos que ustedes saben que aquí, así que fue engendrado Ismael. Ustedes saben que Ismael es fruto de la carne. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo el Señor? Abraão, guardarás a Y minha aliança en el versículo 9, él instauró la circuncisión. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tus descendientes, después de ti, por tus generaciones. En el versículo 11, circuncidaréis, sinal de aliança, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. essa, Entonces, esta cuestión de la circuncisión, esto de então ele tinha que engendrar a Ismael por su esfuerzo carnal. então, Entonces, él tenía que ser circuncidado. nossa Entonces, para mostrarle a Abraham que nuestra carne necesita ser cortada, sacada afuera. Nuestra carne para Deus precisa no le sirve a Dios. Necesita ser cortada, sacada afuera. Por eso, este es el sentido de la circuncisión. circuncisão, Pero en el momento de la ley, en el tiempo de la ley, tomar circuncisión como si fuese un ritual religioso que no tiene ningún valor para Dios, coração. porque la verdadera circuncisión es en el corazón. Oh Señor Jesús. Entonces, volviendo a Gálatas, Senhor Jesus, Señor Jesús, versículo 18, né? Porque se a herança el versículo 18. já não decorre de promessa, mas foi Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí él le pregunta, de ser da lei, entonces, adicionar ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a la causa de a causa de las transgresiones. muito. ¿Por qué la ley fue agregada? Por causa de que el pueblo pecaba mucho. Até que viesse Entonces, por causa de la transgresión, descendente a quem se fez a promessa. hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, mientras que Cristo no venía, Lei para o povo fue dada la ley al pueblo para que el pueblo de pecar. para que el pueblo sea guardado del pecado, de las transgresiones. Até Es interesante que el Señor dice así, a quem se fez a promessa. Que esse descendente
É Cristo. hasta que llegase la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esta simiente? Cristo. Esta semilla es Cristo. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Né, irmão Pedro Miren, si tú necesitas un mediador, explica aí, envolve duas el hermano Pedro nos explicó que esta parte aquí envuelve dos personas. Entonces la ley es esto. Tú necesitas de un mediador, de un árbitro, né, para arbitrar as ambas partes, né? ambas partes. Tem, Hay deberes, hay... tem que fazer, tem que cumprir Todo tiene que ser hecho, escrito tiene que ser cumplido Então é dois, lo que, envolve dois e tem um mediador. Mas no caso de promessa, meu lo que está Deus, escrito. Entonces necesita un mediador. promessa não precisa de Pero en el mediador. caso de promesa, hermanos, no hay necesidad de mediador, Foi Deus. porque quien dio la promesa fue Dios. E no 20 disse, ora, o mediador, Y en el 20 dice así, mas Deus, y el mediador no es, ele que deu no unilateral, lo es de uno solo, pero Dios es uno. ele quis dar, Dios dio unilateralmente la promesa y listo, Él la quiso dar y nosotros solo tenemos que e aí, recibirla y decir gracias Dios. porventura, a lei é Y ahí el 21 dice, de Deus, de modo luego algum. la ley es contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Se Miren ele solamente, pudesse dar vida, aí sim, né? dice aquí, si la ley pudiese dar vida, ahí sí, Entra. pero la ley no consigue dar vida, es solamente letra. E se você Y el hombre no consigue cumplir la ley. Y si no consigues cumplir la ley, tú eres maldito. 100% da ley e faltou Si tú cumples 90% de la ley y te faltó 10% o más aún, 9% da lei, si tú cumples 99% de la ley y te faltó 1%, você é maldito. tú aún estás desclasificado, tú eres maldito. Ser salvo Amén. debaixo da lei. Entonces, ¿quién puede ser salvo debajo de la ley? Nadie. Senhor Jesus. Por eso es que vino el Señor Jesús. Aleluia. Aleluya. Aí, vamos continuar. Mas a escritura encerrou Vamos a continuar. o pecado. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, nosotros hoy necesitamos de la fe. No estamos debajo de la ley de ninguna regulación. Nosotros tenemos la fe interior, la fe en Jesucristo. Creem? Vocês creem? Fue dada a los creyentes. Ustedes creyeron. Aí no versículo 23 diz assim, mas antes viesse Aleluya. Ahí en el versículo 23 dice así, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. os que antes Entonces, hermanos, o povo estava aquí, los que estaban, antes de venir la fe, é lugar el pueblo estaba sobre la tutela de la ley. que estão debaixo da lei, debaixo da escravidão da lei, para serem La tutela de la ley debaixo de tutores, para es un lugar donde se guardan a las personas debajo, confinados, debajo de tutores, aí diz para que guardasen, para que esperasen al día que viniese Cristo. 4, que a lei nos El 24, de manera que la ley nos sirvió, ha sido nuestro ayo, tutor, um curador, o tutor, nos conduzir o cooperador, para llevarnos a Cristo, fôssemos a fin de que fuésemos justificados por fe. Amén. tendo vindo a fé, Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. subordinado ao aio, Ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. não somos mais debaixo da tutela Nos, da lei, porque mediante a no estamos más debajo de la ley porque mediante la fe somos hijos de Dios. quantos fossem batizados Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y vamos a saltar al versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cristo, né?
Entonces, vamos a ver que Cristo, Él es la promesa. Jesus, Señor Jesús, isto está em Romanos 4:13. esto está en Romanos 4:13. Ô, louco, meu tempo já foi, passou tudo isso. Uy, mi tiempo ya pasó todo esto. Dios mío. Mais 10, Ah, ¿solamente más 10? ¿Solamente 10 más? 4:13. 4:13. Não foi por intermédio da lei que o Porque Abraão no ou a por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería justiça da fé. heredero del mundo, sino Aleluia. por la justicia de la fe. É ¡Aleluya! herdeiro do mundo. Cristo es el heredero del mundo. Leva também Salmo, capítulo Esto nos 1 do Salmo lleva a Salmos. Aí, vamos lá? ¿Ustedes se acuerdan del Salmo número 2? Vamos, 2. Salmos Ele diz assim: 2. por que se enfurece os gentios Dice así. e os povos imaginam coisas ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu El Señor se burlará de ellos. falar. Luego hablará a ellos en su furor y los Aí, versículo 6, o Senhor, turbará con su ira. Y en el versículo 6 dice así, porém, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. hoje te gerei. Yo te engendré hoy. Gerou no dia da El Señor engendró en el día de la resurrección de Jesucristo este primogénito, Amém? nuestro hermano mayor. Entonces, Deus falou: pede-me, a este Dios le dijo, pídeme y te daré las naciones por herencia, y te daré por herencia las naciones, possessão. y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Mas vamos ver Esto es de Cristo. participação. Y nuestra participación. Somos Y nuestra participación. ¿Nosotros somos herederos con Cristo o no? Oh Señor Jesús. Voltamos então para Gálatas. Volvamos entonces a Gálatas. Oh Señor Jesús. Gálatas Capítulo 4, então diz assim: digo, pois, capítulo 4 dice así. durante o tempo em que Pero también digo, menor, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, posto que é, ele aunque tudo. es señor de todo. Ele Entonces, en cuanto es más pequeño, es menor. que estão debaixo da lei, Ento- né? Ou todos los que están debajo de la ley, debaixo da lei, são todos los que crianças em Cristo, te dicen debajo de la ley, son niños en Cristo. não tem crescimento. Son niños, no tienen crecimiento. Ahora miren aquí, Está sob tutores e curadores até o sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. plenitude Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, enviou seu filho Dios envió a su Hijo, de mulher, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese sob a lei, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Jesus, vamos então, Oh Señor Jesús, Pados, entonces fuimos emancipados. sob tutela da lei, sob os tutores, Estábamos bajo la tutela de la ley, bajo tutores y mas agora curadores, porque éramos niños, pero ahora estamos de crecimos, filho de Deus. cambiamos de estado para hijos de Dios. Señor Jesús, Aparece para nos resgatar a todos que estavam ahí el Señor aparece para redimirnos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Deus ao nosso
de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Não és Así escravo, que ya no eres esclavo, filho. sino hijo. E sendo filho, Y si hijo, también por here- Deus. heredero de Dios. Estou empolgado, meu Deus do céu. Ay, ustedes no están animados. Dios mío. Olha só. Miren Diz aquí. que já não é escravo, Así que ya no eres esclavo, porém filho. sino hijo. Filho é que tem vida do Y Pai. si hijo es el que tiene la vida del Padre. Filho, Y si hijo, herdeiro por Deus. también heredero de Dios. Você é um herdeiro ou não é? ¿Tú eres un heredero o no eres? Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Capítulo 8, Vamos a Romanos capítulo 8, 17. Né? 17. 16. O próprio Espírito 16. fica com o nosso espírito que somos filhos de El Deus. Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también, y si hijos, Herdeiros también herederos. de Deus, Herederos de Dios herdeiros com Cristo. y coherederos con Cristo. Se com Ele sofremos, Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Então, Deus, o Senhor Jesus transferiu para nós essa filiação. Entonces el Señor nos transfirió esta filiación. Não apenas Entonces también, ahora como hijos, no somos apenas hijos, sino que también somos herederos. precisamos crescer mais um pouco para ser herdeiro. Claro que necesitamos crecer un poco más para ser herederos. Não podemos herdar nada. Como niños, no podemos heredar nada. Fazer Entonces necesitamos cada día hacer inmersión en la palabra, no nosso coração inculcar y grabar la palabra en nuestro corazón, versão refinada, hacer la inmersión refinada, versão ultra refinada. hacer la inmersión ultra refinada. Amén. Senhor Jesus. ¡Ah, Señor Na Jesús! tarde, né, eu ouvi Estos días, en la tarde, yo escuché decir, não pude yo estaba preparando mi mensaje, testemunhos. yo no pude venir, pero escuché testimonios ahora mismo, a la tarde, antes de que yo hable, escuchamos muchos testimonios. Todo esto viene por causa de la inmersión en la palabra profética, Direção e faz nos que nos da luz, nos da dirección y nos hace crecer. faça sempre isso. Nunca deixe de fazer Haga siempre esto. No dejes de hacer esto nunca, de Deus. porque tú estás andando en la presencia del Señor. Señor Jesús, Da queda, lo que nos salva salva de la caída, na carne é de caer en la carne, es la palabra. estar mergulhado La na palabra. palavra. Amém? Estar sumergidos en la palabra. Amén. Irmãos, né? O Y otra cosa, hermanos, Espírito Cristo que en Gálatas 3 dice, bênção de 3:14 dice, em Jesus Cristo para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. esse Espírito Este Espíritu ya no es una promesa. Este Espíritu es una realidad hoy. Él vino. Es el propio Cristo. Entonces Él es un Espíritu, nele, a realidade con toda la promesa incluido en Él. La realidad de la promesa está incluido en Él. Entonces nosotros hoy podemos andar por el Espíritu. Amén. como você pode, porque geralmente ¿Cómo tú puedes andar? pecamos Porque generalmente nosotros pecamos, por causa da nossa alma. porque nosotros hacemos cosas en la carne, por cosas de nuestra alma. Y la parte líder de nuestra alma es nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que cuidar bien de nuestra mente. No dejen su mente suelta. Por favor, hermanos, amarremos nuestra mente. Romanos 8, 6 dice, Nossa mente, dice que inclinemos nuestra mente al Espíritu. porque se inclina para a carne, dá para Porque si se inclina a la carne, da muerte. a morte, irmão. Acabou. Entonces la muerte, hermanos. Besteira. Tú piensas cualquier tipo de tontería, Espírito, pero cuando colocas la mente en el Espíritu, vida
e paz. Aleluya, da vida y paz. Oh, Señor Jesús. Es esto lo que tenemos que vivir. ¿Y dónde está el Espíritu? De forma práctica, está en la palabra. Imersão na palavra. Inmersión en la palabra. Jesus. Oh, Señor Jesús. Nós podemos, então, Y nosotros podemos dessas entonces coisas, né? ser emancipados de estas cosas. El Espíritu, por medio del Espíritu prometido. Amén. Deixa eu ver aqui. 5 minutos. Ahora déjeme ver. Ay, me quedan 5 minutitos. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la cruz. Nossa vida Nuestra vida e depois da cruz. antes de la cruz y después de la cruz. Amén. Cruz é muito chave pro nosso La cruz es algo clave para nuestro vivir. Nós já fomos crucificados. Entonces, nosotros ya fuimos crucificados con Cristo. Vamos lá. Romanos 6:6. Entonces, vamos a Romanos 6:6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Jesus, nós estamos unidos Oh Señor Jesús, nosotros estamos unidos con Cristo. 5. com ele, na semelhança da Porque si fuimos certamente os plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos aleluia. en la de su resurrección. Amén. Aleluya. Morreu, está Por cuanto, justificado do pecado. 7, por el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, Que, havendo Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. morte já não tem La muerte no se enseñorea más en Él, más de Él. Amén. ter morrido de Porque cuánto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Você está vivendo ou não? ¿Tú estás viviendo o no? Vivendo como? ¿Estás viviendo cómo? Tiene que ser para Dios. Senhor Jesus, Señor Jesús, justificado. Amém? fuimos justificados. Amén. Interessante aqui, até notei aqui, capítulo 6, 22 de Romanos. Aqui tem uma frase. Capítulo 6, 22 de Romanos. Hay una frase aquí que dice lo siguiente. Libertados do pecado. Mas habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Para tenéis como vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. que é a obra da cruz. Miren aquí, esta es la obra de la cruz. Miren aquí, Do pecado siendo libertados del pecado. para você. Y hay otra frase aquí para ustedes. Libertado da lei. Libertados de la ley. 7, No sé dónde está. 6. 7, 6. 6. Agora, porém, libertados da lei. Pero ahora estamos libres de la ley Para aquele a que estava por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. o método. Oh, hermanos, nada puede volverse un método para nosotros. La inmersión en la palabra no puede ser un método. Amén. Espírito. Porque nosotros estamos en el Espíritu. Y en el Espíritu hay novedad. Se você estiver no Espírito fazendo Si tú estás en el Espíritu haciendo inmersión, não vai tomar aquilo lá tú uma rotina. no vas a Pelo contrário, volver aquello una rutina. para você. Por el contrario, va a ser siempre nuevo para ti. ¿Tú crees en esto o no? Se não, será Si no, caducidade da letra. será Caducidade é coisa la vejez de la letra. como lá em El régimen viejo de la ley es algo que no cambia. o Salomão lá fala assim, Salomón dijo así, não sei o quê, pasa el día, pasa no sé qué. Todo es lo mismo, nada cambia. sol, El sol nace, não há nada. después el sol se pone. Mas No hay nada de nuevo en esta tierra.
Pero cuando estás en el Espíritu, Espírito é novidade. este Espíritu es novedad. Experimenta isso. Experimenta esto. Amén. Senhor Jesus, Señor Jesús, só posso chegar até aqui, vivir infelizmente. en el Espíritu. Solo puedo llegar hasta aquí, Olha, vamos infelizmente. orar de dois em dois enquanto Miren, vamos a hablar de dos en dos. vamos lá. En cuanto Andrés sube, vamos a orar. Amén. Dois em dois. Oración de dos en dos. Valeu, meu querido. Que rápido, gente. Amém. Amén. Obrigado, irmão André, pela Gracias, hermano André, por esta base. desfrutar Solo mais um pouquinho quería com vocês. disfrutar un poco más con ustedes. Tá treinado da câmara de ressonância, por isso que ele tá gritando assim. Está entrenado por la cámara de resonancia, por eso viene así. Tá bom. Isso aí. Boa. Ok, está bien, está bien. Muy bien. Eu ainda queria falar Yo aún pouco quería sobre a hablar un questão poco sobre la que cuestión falaram de que Gabriel y Billy hablaron de hijos de la luz, hijos del día. mas não tô querendo explicar Pero muito, no estoy queriendo explicar mucho. Eu quero Yo creo que voy a cambiar. contar para vocês como eu me senti quando Yo les quiero contar cómo me sentí yo cuando escuché esta palabra en el live del pack de la semana pasada. Nosotros comenzamos a escuchar esta palabra en el live de Quinta. Y cuando llegó el live del pack, cuando habló de hijos de la luz, él habla en Efesios 5:8, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, E produz comprobando lo que es agradable al Señor. Por un lado, la luz nos alcanza y cambia nuestra vida, cambia nuestro comportamiento. momento quando eu, Pero lo que yo sentí en aquel momento, especialmente no momento da live, cuando yo estaba escuchando esta palabra, especialmente en el momento del live del pack, entra em nós que cuanto más la palabra del Señor entra en nosotros como luz, com a vontade de Deus. más yo me preocupo con la voluntad del Señor. Tal vez yo no estoy consiguiendo expresarlo correctamente, pero realmente yo sentí que yo tengo una oportunidad de cumplir la voluntad del Señor hasta el final, porque mientras ella va iluminándome en las cosas que no son armónicas con su voluntad, aquello que perturba su obra, eso se va. Entonces hay futuro para nosotros, hermanos y hermanas. Hay oportunidad de que continuemos en esta jornada como hijos de la luz. No solo como una cuestión de pecar o no pecar, sino preocupados en probar aquello que es agradable al Señor. Certeza que nessas últimas 2 tardes, Yo tengo total seguridad de que en estas últimas 2 tardes, la pureza con la que nosotros hicimos la inmersión en la palabra y la misión familiar y las listas de transmisión son totalmente llenos de la luz del Señor, porque la palabra que llega es cristalina a las personas y el resultado que nosotros vemos en los compartires, vemos que este es nuestro camino, andar como hijos de la luz. Entonces, a limpar todas as coisas. que esto venga a limpiar todas las cosas. En el primer día, ya se me van los 20 minutos. Había varias personas que huían, que no quisieron Das atividades. participar Eu mesmo de las actividades. dei alguns, Yo mismo los abordé a algunos, sabe, pero, ¿sabes? Perdieron la oportunidad. com medo da luz. Tal vez estaban con miedo de la luz.
Hermanos, no vamos a tener miedo de palavra, que ela nos la luz del Señor en su palabra, que prove ella nos o que é ilumine, Deus, para que o que é agradável a nosotros Deus e probemos lo que es agradable a Dios. mas Lo que es agradable a Dios es hacer su a voluntad, gente é filho pero da también para noite. no demorar, Isso está lá em nosotros también somos hijos del día. 13, 1 Eso Tessalonicenses está en Romanos 4:10. 13, 11 a 13. Filho do dia, Los hijos del día ainda a volta do Senhor no tienen la radar, venida del Señor en su radar. no sopro do Ella vento, está no en seu su... coração, nos seus ouvidos. Eso E existe a en su gente não corazón, é en sus oídos. apanhado de surpresa. Y nosotros no somos tomados por Nossa sorpresa, vida faz preocupando-se com a vontade de Deus, ela nos porque mantém nuestra vida es preocuparse con la voluntad del Señor, para estar en alerta, para no perder este día, para que este día no nos tome por sorpresa. Nosotros somos hijos de la luz y hijos del día. Esto para mí tiene un sentido de pureza, de libertad, de las cosas antiguas, essa vida da igreja de libertad, para vivir esta vida de iglesia en el momento en el que estamos, sin fingir, tá algo que a gente sin é. aparentar Parei. algo que no somos. Pare. Outra coisa que eu não queria me La otra esquecer hoje, cosa que yo no quería olvidarme hoy, rasgou no que también me abrió en el buen sentido, acaba nos porque ella inteiros essa palavra. acaba tomándonos por entero esta palabra. Es 2 Corintios. ¿Pueden ir conmigo? Provavelmente serão vocês. Quien 4, que Quien encuentre primero ayuda al compañero. de 4, 6, mas eu não sei se eu vou ler todo. de 1 al 6. Pero no sé si voy a leer todos, voy a leer 2, Contrário, desde el 2. rejeitando Antes, bien, coisas, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, andando com no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, nos recomendamos sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí yo voy a parar un poco. coisas vergonhosas são essas. Ahí yo pensé, ¿qué cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello vergonzoso? Vergonzoso. Abriu ela para nós. Vergonhoso, irmãos, é Vergonzosas. Vergonzoso es tener otro interés, hermanos. outra coisa Vergonzoso es querer otra cosa que esta palabra no quiere. vontade de Deus Esta palabra vino para cumplir la voluntad de Dios. sobre todas as coisas. Esta palabra vino para hacer Cristo cabeza sobre todas las cosas. Y ella va gobernando nuestro corazón. Entonces yo no necesito que esta palabra traiga un beneficio propio para mí. Vontade de Deus. Yo no quiero que esto sea bueno para mí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios junto con toda la iglesia. Y Él dijo esta palabra para aquellos que predican el Evangelio. Porque el Evangelio de Dios, Eu vou continuar Él, aqui, ó. Él quiere que este Evangelio llegue a las personas. Nosso evangelho Yo voy a continuar aquí. é para os que Porque sabem que está encoberto, si nos, os quais o Deus desse porque no mundo nos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, glória de Deus na face es que resplandeció en nuestros corazones. levando Y ahí Él dijo para los colportores que están en las calles llevando el Evangelio. o evangelho Pero si fuese otro Evangelio, defletido un poquito diferente, luz da glória do evangelho de Deus, não ¿va a traer la luz del Evangelio de Dios? No. puro nessa entrega, Entonces nosotros tenemos que ser puros en esta entrega de la palabra que llega a nosotros. Pero tal vez nosotros no somos 100% puros. vem chegando a nós e vai Pero esta es la luz que nos ha llegado y va purificándonos y va sacando toda esta falta de transparencia, entregar para as pessoas de cristalidad, para poder entregar a las personas solo aquello que Dios quiere que entreguemos. Yo vi hoy jóvenes, niños y niñas, entregando esta luz de la gloria de Dios a las personas. igreja. Esto muestra que el Señor está trabajando en su iglesia y nosotros tenemos condiciones de llegar al fin. Seja isso que eu tenho Entonces, E eu sei tal vez esto es lo que yo he sentido. nós preparamos essa conferência, a gente que
Y yo sé que cuando nosotros preparamos esta conferencia, nosotros queríamos que ustedes se encontrasen con ese Dios de la gloria, pero nosotros teníamos total seguridad de que no era ninguna habilidad, no era un ambiente, no era el lenguaje, era, era la forma de que la palabra profética llegase a ustedes. Entonces todo fue pensado para que entre y engendre esta iluminación y genere esta iluminación para encontrarse con la cara de Dios. Otro punto que yo quería hablar, que cuando hablamos de buscador, tú piensas que es algo instantáneo, que tú en tu primera reunión, que tú vienes y el Señor va a hablar. A veces demora, hace falta persistencia. No es algo accidental. Voy a darles un ejemplo. El ejemplo de del Congreso de las Mujeres. Las mujeres transcribieron e hicieron inmersión en la palabra durante 4 meses y ellas nos dieron un camino de que cuando ellas transmitían esta palabra, esto era la realidad de ellas, porque ellas llegaban a hacer 5, 6, 17 transcripciones. Eso no es buscar al Dios de la gloria. Esto no es instantáneo. Y ahí, nosotros, en la preparación de la conferencia, nosotros sentimos que necesitábamos seguir este camino. Y ahí el hermano Pedro tuvo una comunión de alineamiento con nosotros. Y nosotros sentimos que que no había la necesidad de dar algo obtuso. Todos los equipos sintieron la necesidad de transcribir la palabra toda la semana, todas las semanas. Y ahí sentimos que la palabra de Dios hoy fluyendo aquí era porque los servicios todos estaban siendo basados en esta palabra. No sé cuántos años Abraham buscó para encontrar al Dios verdadero, pero con seguridad, jóvenes, capitanes, intendentes, hermanos de Mora, persisten hasta que la realidad de lo que nosotros tocamos sea el suspiro de Dios. Ahí yo vi que Dios suspirando. Dios está suspirando para todos nosotros ayer. Él siempre es fiel. Bien. Y ahí, disfrutando esta palabra que el hermano André habló, yo llegué a una encrucijada hoy. Si tú ves Génesis 16, vamos rapidito. El hermano André leyó en 16. En el capítulo 16 sucede algo que fue el gran error de Abraham, que fue por su propia fuerza. El tiempo estaba pasando. La promesa de Dios que había sido hecha a él, como el hermano Andrés explicó, no voy a hablar todo de vuelta, no estaba sucediendo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Lo intentó? Nosotros no podemos ser inmediatistas, hermanos. Dios va a cumplir su promesa por medio de la palabra profética. No hay que ayudar, no hay que hacer intentos. En el capítulo 17 estaba la gran promesa de que él sería heredero de Dios. Pero ¿cómo es que él cayó en el 16? No estaba consiguiendo pasar de esto. Ahí el hermano Pedro nos ayudó en la sala de cooperadores. No tengo ni el coraje de hablar antes de él. Pero esa palabra nos ayudó porque aún en este aspecto, la fe de Abraham no estaba totalmente madura. Nuestra fe, en algunos aspectos, no está totalmente madura. Pero este camino que nosotros estamos siguiendo, el camino de las pisadas de la fe de Abraham, de encontrar el Dios de la gloria constantemente por medio de la palabra profética, de la inmersión en la palabra profética, de la transcripción en la palabra profética, de la práctica de las herramientas, va a llevarnos a este camino de la fe.
Cada uno de nosotros tiene su camino en la fe, pero nosotros como iglesia tenemos que terminar lo que Dios prometió a Abraham. Y, No capítulo 17, y si nosotros vemos en el capítulo 17, cuando él habló nuevamente de su promesa, en el 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti y sus generaciones, para pacto perpetuo. Pero Abraham iba a morir en algunos años. aliança perpétua. ¿Por qué alianza perpetua? De Israel também não é. Depois Y el que pueblo de Israel, uma descendência, a terra das suas peregrinações, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. eterno. Pero ¿es esta tierra que estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios o es lo eterno? Deus mostrou para Abraão as coisas celestiais. Estoy viendo aquí que Abraham mostró las cosas celestiales, Cumprimento dessa la promessa patria celestial, cada um el cumplimiento de la promesa. Hoy está con cada uno de nosotros para volverlo heredero a él del mundo. Romanos 4:13. do mundo ¿Y para qué es el heredero del mundo? foi feito La promesa, como el hermano André dijo, fue hecha para Abraham y a su simiente, que es Cristo. Beleza. Guarda aí que eu preciso terminar. ¿Ok? Quero voltar em alguma coisa antes disso. ¿Entendieron? Guárdenlo, que yo necesito volver a una cosa antes. Ahí en Gálatas 4, Ismael se tornou Agar engendró a Ismael, él se volvió un problema. Abraham tuvo la experiencia, la lección de no confiar en la carne. Y ahí, Vou ler rapidinho, tá? en Gálatas 4, voy a leerlo rapidito. 23. Mas o da escrava Y nasceu 23. segundo a carne. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, As coisas são alegóricas. lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los del pacto. Uno proviene del monte Sinai, el otro de los hijos de esclavitud, este es de Agar, porque Agar es el monte Sinai en Arabia. Nosso caminho, entende? A Jerusalém lá de cima. As coisas celestiais. A produção Las cosas celestiales, para sempre. la producción del gobierno de Dios para siempre, pero tiene que pasar por nosotros en este momento. Só que uma é escravo Solo que una es esclavo y otra es libre. da lei. Una es esclava de la ley, esclavo de la carne, Natureza, que es la naturaleza corrompida, pecado, esclava por el pecado, torna que como el hermano Pedro habló, poder maligno. se vuelve un poder maligno en las manos del enemigo de Dios, que se opone al Espíritu. Pero otra es libre. ¿Libre para qué? Para fazer a vontade de Deus, entende? Para hacer la voluntad de Dios. Cumprir a ¿Entiendo? promessa, Para cumplir la promesa. a herança. Para hacer la realidad de esta herencia. Beleza. ¿Estamos juntos? Muy bien. Eu vou tentar chegar ao final. Yo voy a intentar llegar al final aquí. Eu queria ler esses versículos com vocês. Hebreus Yo quería leer estos versículos con ustedes. Hebreos 1, cadê? 5. Que o irmão ¿dónde André está? disse, 5. tô junto dele. Que el hermano Andrés dijo. A qual dos anjos Porque, jamais disse ¿a Jacob, cuál de los ángeles Dios dijo jamás? eu Mi hijo eres tú, serei? Lembra? Salmo 2. y yo te he engendrado hoy. Pede-me que eu te darei ¿Se acuerdan de Salmos hoy? Salmos 2. Pídeme, yo te daré las naciones por herencia. o primogênito no mundo. Y otra vez, yo seré Vai a él padre. herdeiro do mundo. A realidade disso, mas hoje ele não Y otra vez, cuando introdujese al primogénito en el mundo, dice, filho primogênito. él es el hijo primogénito, Filhos de Deus foram introduzidos. porque los muchos hijos de Dios fueron introducidos en él. Tu é introduzido. Y el camino del primogénito es introducir sus muchos hijos en la gloria. Só que precisa Solo que todas as coisas se sujeitam. hace falta que todas las cosas estén sujetas a él. Continuando Hebreus, Y ahí, continuando Hebreos, aquí dice, cadê? ¿dónde está? ¿Dónde está? Hebreus
Hebreus 2, Hebreos 2. pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes Porque no sujetó a los ángeles el mundo que venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ora, Es Deus Cristo. lhe sujeitou todas as coisas, Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas, que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de su muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Voy a parar aquí. são nos céus, Él ya está en la mayor posición en los cielos. A la derecha de Dios, todas las cosas están debajo de Él para que Él pueda llenar todas las cosas, pero no, como o irmão Pedro falou, no no está sujeto todo mas aún vai fazer de forma práctica. Pero ¿quién va a hacer este papel ahora? Determinar con esta historia de que las cosas no sujetas, desobedientes, se sujeten a Cristo. exato. Exactamente. Toda a igreja, Pero os buscadores, no toda la iglesia, los buscadores. pegaram, ¿Lo beleza, entendieron? ¿Lo entendieron? Muy bien. acabou o meu tempo. Se terminó mi Acabou tiempo. o tempo do Maurício, eu falo, Generalmente, cuando pode ser, termina el tiempo de Mauricio, yo le digo para que él pare. ¿Puede ser un poquito más? amanhã você, Mañana tú ganas un poquito más, Mauricio. tá bom, mas Ok, em que pero tipo de coração ¿en qué tipo de corazón pode brotar essa sujeição del hombre puede surgir naquele esta, homem, su- naquela mulher, esta sujetación? Es en aquel hombre, mujer, que es que treme da palavra do Senhor? de corazón abatido, que tiembla Por causa da minha a la palabra. Sim, talvez ¿Será que es afligido por causa de mi vida? né? Mas Tal vez sea porque, sí, mi vida es terrible, a vontade de Deus pero tá es, perfeita, mas você não é suficiente para que ela seja pero es, perfeita. pero es afligido Precisa entrar em cada um de nós. por causa de la palabra. La palabra precisa entrar en cada uno de nosotros. Y ahí en nuestra aflicción, en nuestra humildad, Palavra nuestro amor reverente a la palabra, das ferramentas. nosotros necesitamos de las herramientas, As ferramentas. O irmão Pedro falou practicar de las um herramientas. que dizia assim: El hermano Pedro habló de un hermano que decía así: yo no necesito del eu não PAC, preciso do CEAP. yo no necesito de ese Posso pedo. ensinar todo mundo. Yo puedo enseñarle a todo el mundo. Preciso fazer family mission. Yo no necesito hacer misión familiar. Não preciso fazer uma imersão tão profunda assim. Yo no necesito hacer una inmersión tan profunda. Preciso transcrever tanto assim a mensagem. Yo no necesito transcribir Às tanto. vezes tá bom. La mitad está bien. No, Não é essa atitude que gera a sujeição. no es esta la actitud É dos que desesperados. genera el estar sujetos. Es de los desesperados, de los afligidos, de los buscadores, Temem da palavra do Senhor. que tiemblan por la palabra del Señor y dedican su amor reverente para cumplir su palabra. Última parte. Última parte. Eu queria falar um pouco para os capitães e para as capitãs. Yo les quería hablar un poco a los capitanes y capitanas. No que no sirva para los adolescentes o Mas intendentes, o capitão e a capitã pero el capitán o tem capitana importância nesse momento. tiene una importancia en este momento. Adolescentes estão energizados. Los adolescentes están com uma energizados con una simplicidad visível no olho dele. que es visible en sus ojos. E está faltando capitão. Y están faltando capitanes en la casa de adolescentes. Está faltando capitão no TCI. Están faltando capitanes en el TCI. Na- Están faltando capitanes en los servicios, en la obra de expansión y consolidación de la iglesia.
Pero nosotros no queremos solo esto. valente de Queremos que el Davi capitán y el valiente de David envolva com a obra de Deus no se mundo. envuelva con la obra del Señor en el sentido más amplio, que vaya a África, para Asia, Estados Unidos, para para a Estados Europa, Unidos, para Europa. tem que sair de casa. Tienen que salir de casa, Preocupação. pero hay una preocupación, porque 7 para 18, você já está virando de capitão. 17 a 18 tú ya te estás volviendo un capitán. Si tú pierdes tu simplicidad, vas a perder todo esto. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta faja etaria? Voy a tomar un poquito de agua. Começou a trabalhar, já está Empezó a trabalhando, trabajar, ya está trabajando, dinheiro, estás ganando tu dinero, família, procurando constituyendo familia, sua cara metade. procurando su media naranja. E daí, Y en ese momento entorpecido, te vuelves perde torpe, a sensibilidade pierdes la sensibilidad de Deus, al suspiro de Dios. como se ficasse Por, embriagado com coisas es como que te emborrachas con cosas lícitas. Por ejemplo, Por um lado, você começa a por un ganhar lado, dinheiro, quando tú você comienzas a tener tu dinero. não tinha dinheiro para nada, alguém fornecia Cuando tú eras tropas, no tenías dinero para nada, alguien te daba, uma y este dinero comienza a darte una sensación de libertad, no seu próprio nariz. que ahora tú eres dueño de ti mismo. Normal. Isso Y vai te dando oportunidades eso va dándote de ser reconhecido oportunidades de trabalho da vida, de ser reconocido en tu ambiente de trabajo, en la vida, para você. Nem todo mundo y deslumbrarse con aquello que está siendo ofrecido a ti. No todo el mundo es así. Solo estoy intentando fascinado dar un ejemplo. pelo Y comienzas a quedarte fascinado do seu por próprio el beneficio de tu propio trabajo. Aí vai comprar coisas, vai Ahí compras cosas, comprar roupas, carro, fazer viagens. e aí compras você ropas, começa autos, haces viajes. que o mundo corporativo Ahí entrega tú para você. te comienzas a deslumbrar con el mundo corporativo. Aqui não tem elogio nesse nosso negócio aqui. Não tem ninguém diferente. Aquí, Na câmara de ressonância, a gente só está servindo. aquí en nuestro medio no hay elogios. Todo el mundo es igual en nuestra cámara de resonancia. Se Y nuestro corazón se va alejando, distanciándose de la palabra, que produce un corazón de Isaías 66. Y la distancia produce dureza. algum momento Y en algún momento você vai querer trabalhar mais e mais e tú vas a querer trabajar más, más y más, porque el mundo te da oportunidades, te rasga, te pero te rompe, te toma, e aí te gera uma gasta, exaustão. y ahí genera una fatiga. Mais isso, mais afastado, sabe o que acontece? Começa a ter vergonha Cuanto más lejos estás, na reunião da igreja. tienes miedo, tienes vergüenza de estar en la reunión de iglesia, porque ya como no estás disfrutando tanto por medio del peso, por el tema del trabajo, de la familia, de los hijos que están viniendo, hasta tienes miedo de ir a la reunión de iglesia, de ver a los hermanos. Mentira ou não? ¿Estoy diciendo mentiras o no? Identificando com isso aqui, Ustedes se identifican con esto, estamos sob essa porque pressão. todos nosotros que trabajamos tenemos esta presión. Mas e agora a gente quer que você vá para a Ásia. Pero ahora queremos que vayas a Asia. Vou contar uma ¿Estás história loco? para Francisco Lee. Voy a contarles una historia. Essa primeira, lá se vai meu tempo. Cuando A primeira volta da Ásia, a primeira, tuvimos esta primera vuelta de Asia, perdão, esta vuelta retomada de África, África, a região de São Paulo, va a haber una ida para África, X e X países. una región de San Pablo y Brasilia van a tomar unos países, y fue hecho un llamado para aquellos que querían ir. Não fui no jantar. Yo quería ir, pero no fui en la cena. Ele não contou que eu poderia ir, porque eu também. Y ahí Francisco no me dijo que yo podría ir, Ele pensou, André, porque yo también soy una persona que trabaja bastante. que eu sempre Y ahí dijo, André, situação dessa. E aí,
dijo, André no va a poder ir. Lo que él no sabía es que yo guardo el tiempo de vacaciones para este tipo de situaciones. Ahí los hermanos me invitaron para ir y ahí yo dije, yo voy. porque achava Y ahí yo vi un hombre de pequeña fe, poderia ir. porque él creía que yo era tan ocupado que no podría ir. Estamos fazendo essa mesma pergunta para você, capitão. Y nosotros le estamos haciendo esta misma pregunta a ustedes, capitanes, capitanas, valientes de David. Não quero impor uma carga. Solo que no quiero imponerles una A carga. maneira de voltar o coração a pulsar La forma de de hacer el corazón latir nuevamente es seguir de cerca la palabra profética. capitão e senhora capitã, vai para as conferências, Entonces, señor capitán y señora capitana, mas escolhe uma vuelva a su sua corazón vida. Vai y elija algo opuesto a su vida. no ano passado. Fui para Cuiabá, La primera que yo fui para Palmas, para Cuiabá. Nunca había ido. Bahia, Vamos a Bahía. e participa da Vamos y participa de la comunión. entrar no teu coração. Porque en el momento que la palabra entra a tu corazón, capitán, capitana, valiente de David, tú vas a volver a escuchar la voz del Señor. Corra o risco Corre el riesgo de proteger de no protegerse. para a África, Ve a África, vai para a Ásia. ve a O Asia. que está te impedindo? ¿Qué es lo que te impide? Hijos, Dinheiro, dinero, trabalho, o seu chefe. trabajo, tu jefe. Impedindo, você está se impedindo. No, nada te está impidiendo, tú te lo impides. Não sei nem como terminar isso. Entonces no hay forma de terminar esto. Torne um investidor no reino. Vuélvete inversor del reino. Levanta, capitães e capitãs. Levántate, capitán, capitanas y capitanes y valientes de David. Levantem. Levántate. Corra o risco. Corre el riesgo. Reino. Sé un inversor del reino. Ásia. Vai pro Ve a Asia. Ve a Japón. Ve a Corea. frente de obra. Ve al frente de obra. É. A Entiende la dificultad que es. La mayor lección que yo aprendí en África A gente es porque nosotros confiamos en esta palabra, nosotros respetamos esta palabra. Nosotros sabemos que esta palabra va a ser la voluntad de Dios. Y ahí allá nosotros vemos que que es solo la palabra la que hace la obra. Si tú te quedas aquí, tú no vas a saberlo. capitão, capitão, Entonces, capitanes, capitanas, capitanes y capitanas, assuma o seu posto. asume tu puesto Herdeiro do mundo. de heredero del mundo, Da palavra profética. de las riquezas de la palabra profética. Não faça. Para de dudar, Tire a no roupa hagas cuentas, e se entregue ao Senhor. saque la arruga de tu cabeza y entrégate al Señor. Da glória. Dia Nuestro após tiempo de dia. encontrar al Señor día a día. Jesús es el Señor.